La buena noticia es que pronto realmente viviremos una era sin celos. Eh, la última ley que se escribe en Mishneh Torah, el Maimónides, describe la visión del fin de los días. No solo que no habrá guerras entre países, sino que no habrá celos en el mundo. Es muy interesante, que contempla que los celos van a desaparecer. Y Rambam, ¿cómo es el texto ahí? Las leyes de Melahim 12:5. En ese tiempo no habrá hambre, ni guerras, ni celos, ni competencia, pues la bondad estará en abundancia y todos los placeres estarán disponibles como el polvo. El mundo entero se dedicará únicamente al conocimiento de Hashem. ¿Cómo acabarán los celos? ¿Será un giro milagroso de los acontecimientos? ¿No dice el Rambam que en los tiempos de Masías no habrá ningún cambio en el orden del mundo? Que eso también lo vimos en el primer tratado de paz, de la paz interior. Hemos visto esta idea de que para Rambam no necesariamente cambia el orden natural del mundo en la primera etapa del Masías. Para responder a esta pregunta debemos mirar más cerca las palabras que dice Maimónides. Vamos a descubrir algo tremendo. Después de que Maimónides escribe no habrá celos ni competencia, añade unas palabras, porque la bondad será abundante. Y a primera vista esto parece ser un punto adicional, o sea, no parece ser parte de, como algo más que va a haber en beneficio de la Geulá, no. No solo que no habrá celos, sino que también habrá abundancia de bondad. Pero lo más lógico es que Rama esté explicando por qué es que no habrá celos. El resultado va a ser que la bondad estará en abundancia. Todos los deleites estarán disponibles como el polvo. Y acá está la clave de todo. El Likutei Sijot, el Rebbe escribe en el volumen 27, página 237 exactamente, la reacción está de Rambam porque la bondad será. Dice, y no, y la bondad, porque la bondad será. Está claro que está dando una razón de la afirmación anterior. La razón por la que no va a haber más hambre, ni celos, ni competencia, ni todo esto es porque la bondad estará en abundancia. Entonces, la raíz de los celos, ¿cuál es? El sentimiento de carencia. Si la abundancia es la cura, la enfermedad es la carencia. Esto nos proporciona clave para entender la causa de los celos. Los celos se basan en una sensación de carencia. Una persona puede sentir que le falta dinero, que le falta comida, que le falta atención, que le falta honor o cualquier otra cosa importante para la persona, pero aleja este sentimiento y no deja que entre en su conciencia. ¿Cuándo es que se manifiesta este sentimiento? Cuando se encuentra con otra persona que tiene exactamente lo que a él le falta, que tiene exactamente el éxito y no tiene esas carencias que a él le faltan. Entonces, esto inunda la conciencia de uno con una sensación de carencia, crea sentimientos de celos. Y esta interpretación es diferente de la línea de pensamiento común, porque en un nivel superficial, los celos se basan en el hecho de que le molesta el éxito de la otra persona, como si una persona hubiera nacido con una naturaleza maligna y se molestara cuando otros tienen éxito. Es la peor dote esa. Cuando uno se pone mal de que el otro le va bien, hay un problema. Pero la verdad es que los celos no se basan en eso, se basa principalmente en la propia sensación de carencia. Porque si a vos te va bien, al otro no te importa si le va bien, no te cambia. Si a vos te va bien, estás contento. Entonces las personas son capaces de animarse mutuamente sin ningún problema y el éxito de otro no tiene por qué molestarte. Solo cuando su éxito toca la fibra sensible de mi ser, mi sentimiento de carencia pasa a primer plano y me pongo celoso de esa persona. Por eso los celos solo se despiertan cuando no tengo lo que él tiene. Si yo también lo tuviese, ¿no? Lo tuviera, no sentiría celos. Con esto en mente podemos entender que la solución a los celos no es solo un arreglo en la psique humana, sino que radica principalmente en llenar, ocupar tu tiempo en llenar tu propia carencia. Y entonces el éxito del otro no te va a perturbar más. Los estudios reales de la vida, científicos, llegaron a la misma conclusión. Los investigadores hicieron muchos estudios sobre si existe una conexión entre pobreza y violencia y delincuencia. Es muy polémico esto también. Esta lección es la más polémica de todas, por las cosas crudas que explica. Por ejemplo, hay un estudio que hizo el Banco Mundial sobre varios países, muchos años atrás, estamos hablando del principio de los 2000, y sus resultados confirmaron que el índice de delincuencia aumentaba significativamente en las regiones que había más pobreza o más desigualdad notable. Entonces, la conclusión práctica fue que el aumento de la presencia policial no arreglaba el problema, no era suficiente para reducir la delincuencia, sino que los esfuerzos deben invertirse en crear
igualdad en la sociedad, reducir los niveles de pobreza. Es un concepto que cambiaría las sociedades para siempre. En vez de estar enfocándose en tapar, bueno, hay muchos ladrones, pone más policías. Pero esos policías también ganan poco, van a tener carencia, van a establecer también un vínculo de amistad frente a la pobreza, porque si hay pobreza en ellos, y entienden que la delincuencia del otro es a causa de la pobreza que ellos tienen, entonces no va a corregir el problema, sin poner más palabras, sin dar más, digamos, detalles sobre este tema. Es un tema de estudio que se hizo. Uno puede después formar su propia opinión, decir que no tiene por qué ser así. Acá lo que estamos hablando es tratar de invertir en lo positivo, tratar de invertir en llenar las carencias que hacen que se provoquen los daños entre unos y otros. Ese es lo que se reduce este estudio. Entonces, la idea es que la sensación de carencia, como en la pobreza es un estado momentáneo, no tiene por qué llevarte a los celos, no tiene por qué llevarte a la insatisfacción en tu vida. Sabemos que es rico aquel que está contento con su suerte, es prácticamente lo que estamos hablando es eso. Pero se estudió que, bueno, es difícil, más difícil para el pobre, porque si el pobre logra cumplir con los preceptos de Dios, de forma que no se le nota que él está en una condición difícil y dura y que implica queja y todo esto, entonces se garantiza que él se le puede dar, cuando tenga recursos, también va a servirlo. En tiempos de pobreza a uno se le pone a prueba y después cuando llega el tiempo de riqueza, que es más difícil porque ahí uno está cómodo, pero ya no tiene todos esos sentimientos de rencor. Entonces es probable que cuando uno tiene riqueza alaba más a Dios, da más dinero, es más empático, más abierto, invita, colabora. Entonces se dice que si lo cumpliste en la pobreza, se te garantiza que en la riqueza también lo vas a poder sostener, ese mismo nivel de observancia sincera y todo esto. Entonces vemos que la carencia despierta los celos y se expresa después en un acto de violencia. Podemos encontrar una alusión de esta idea porque la palabra shefa, abundancia, comparte las mismas letras que la palabra crimen, pella. O sea, solo que están reordenadas. Así que cuando hay falta de abundancia, esto puede llevar al crimen producto de los celos. ¿Cuál es la solución? Entonces, la bondad en abundancia. Podemos entender muy bien ahora que dijo Maimónides, el Rambam, porque en los tiempos de Mashiach la bondad será tan abundante, habrá tantos deleites que estarán fácilmente disponibles como el polvo existe en el mundo. Y en ese tiempo entonces ya no va a haber más hambre, porque todos van a tener todo lo que necesitan para comer, no va a haber más guerra, porque ¿qué me falta a mí que tengo que ir a buscarlo en otro país y hacerle la guerra? ¿Y qué celos voy a tener de mis vecinos y mis compañeros y mis hermanos y mis etcétera? Y ya entonces no va a haber más competencia, porque todos van a vivir una etapa de abundancia. Entonces los sabios nos dicen que habrá una tremenda abundancia de cosas físicas. Por ejemplo, crecimiento rápido, que la tierra producirá sus productos. En la Geulá dice que el mismo día que se planta ya va a brotar un fruto. O sea, todo el árbol completo con el fruto. En cambio, hoy en día puede tomar semanas, meses. Entonces, y esto va a aumentar la productividad de la tierra muchísimas veces, ¿no? Así como lo plantea desde la visión de la Geulá. Va a haber nuevas especies, el árbol del campo también dará su fruto. Que los árboles que no suelen dar fruto hoy en día también darán frutos en los tiempos de la Geulá. Y el tamaño de los frutos, la grasa de los granos de trigo serán gigantes, como 2 riñones de un buey, y los tallos de trigo van a alcanzar a la altura de las palmeras. Y bueno, un precedente de esto ya tuvo lugar cuando el pueblo judío entró a la tierra de Israel por primera vez con los exploradores. Ellos trajeron como muestra de la abundancia que había en la tierra frutos gigantescos, una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? En abundancia. Entonces ya existió esto, no es algo nuevo, es algo que tiene que volver a suceder, revelarse, que está ahí la posibilidad de abundancia en el mundo. Y es de destacar que entre los gustos de la Geulá que estamos experimentando hoy en día, asistimos a una tremenda abundancia, digamos, estamos dirigidos hacia la abundancia, estamos en la abundancia ya bastante por toda la producción que hay. De hecho, creo que hasta se desperdicia comida, porque hace unos cientos de años se requerían muchos esfuerzos físicos para preparar los alimentos a mano,
Y bueno, hoy en día es distinto, pues los avances científicos, tecnológicos, la ingeniería genética, los métodos de irrigación, fertilización, la maquinaria, cambió por completo el mapa, digamos, de la agricultura. La productividad de un campo hoy en día es mucho mayor que en el pasado y se suma el hecho de que la preparación de los alimentos es automática y se puede preparar grandes cantidades de alimentos a gran velocidad y entonces hace que haya un excedente de alimentos, incluso más de lo que necesita la población por la cual se está produciendo todo eso. Entonces, una de las formas en que se expresa esta tremenda abundancia es en el hecho que se destruyen o se desechan, como dije antes, enormes cantidades de alimentos. En el 2016, por ejemplo, se tiraron 2.400.000 toneladas de alimentos por valor de 19.500 millones de shekel. Es un estudio israelí. Y del mismo modo, los niveles de pobreza en los países desarrollados también cambió drásticamente en el último año. Antes las familias se quedaban sin pan, literalmente. Hoy en día, la mayoría, no estamos hablando de todo el mundo, pero no le falta el pan en sí. Se gastan el dinero en alimentos de mejor calidad o de gustos, como carne, manjares, o en cosas de tecnología, productos, ropa. Entonces la pobreza es verdad que existe. No vamos a negar que existe, pero en general se puede decir que el nivel de pobreza actual, hace 200 años, si ellos proyectaron o profetizaban, visualizaban nuestra era, para ellos llegó la riqueza al mundo. Para ellos esto, lo que vivimos hoy en día, incluso llamado pobreza, para ellos, para 200 años atrás, esto es riqueza y abundancia. Entonces existe un nuevo concepto en la era moderna conocida como la seguridad social. O sea, si una persona no podía trabajar en algún momento de su vida, ya fuera por enfermedad, por edad avanzada, podría carecer de dinero para cubrir sus necesidades. Pero hoy existen subsidios, ya sea por desempleo, por pensión, obvio, nos podemos quejar de que no son suficientes, son mediocres, pero antes ni siquiera lo sabía. Eso es lo que estamos intentando mostrar. ¿Mm? Que estas cosas no existían en el pasado. Entonces, nosotros ya nos acostumbramos a lo que hay hoy, lo llamamos pobreza. Eh, pero es ese propio del... Está en nosotros buscar la manera de saciar o llenar esa carencia que sentimos. O esa mirada sobre el vaso vacío de la realidad. Entonces, en algunos lugares incluso se llegó a instituir, por ejemplo, una renta básica universal. Hay países donde hay paro, digamos, cuando estás en paro entre un trabajo y otro, cobras dinero para que puedas buscar tranquilamente otro trabajo un tiempo. Bueno, por eso, digo, existen cosas que antes no se contemplaban ni se daban. Ahora, una segunda solución, la primera era la abundancia, pero sigue siendo insuficiente, porque los celos están basados, obviamente, en sentimientos de carencia, y parecería que la abundancia material resolvería ese problema. Sin embargo, encontramos celos en situaciones de abundancia también. A veces hay dos personas que tienen éxito y una enorme riqueza y se envidian y tratan de superarse uno al otro o destruirse uno al otro. Entonces, ¿cuál es la solución de los celos? Si la abundancia no lo logró. Por eso el Rambam añade otras palabras más. La ocupación del mundo entero será únicamente conocer a Dios. El mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el lecho marino. Esta es también parte de la razón por la cual los celos van a cesar. Cuando la gente se involucra en el conocimiento de Hashem, se dedica de lleno a estudiar y su ego entonces ya no va a ser el centro de su atención. No aspirarán más a cosas que no le pertenecen y no envidiarán más a su amigo sin razón, porque están metidos en otra sintonía espiritual, los conceptos de hambre. Ahí lo diste esto, el Rebe explica, analiza esto de Rambam en el libro que se llama Sijot del Rebe del año 5749, en la página 154. Los conceptos de hambre, guerra, celos y competencia, incluso los asuntos sagrados y el servicio Shem, solo se aplican cuando la persona siente su existencia como algo separado de Dios. Sin embargo, cuando su existencia se vuelve una con la existencia de Dios, como el agua cubre el lecho marino, el agua y el lecho marino no se distinguen como entidades separadas. Vos vas al mar, es agua. Vas al agua, es el mar. Entonces, no es aplicable tener hambre, guerra, celos y competencia cuando uno está unido con la fuente que le da lugar y existencia. Porque te volviste uno, te volviste parte de este todo. Entonces el otro también es parte tuya
y hay toda una unión tremenda que se provoca en tu alma y hace que te conduzca sin todo esto, sin hambre, sin guerra, sin celos, sin competencia. Pero esto como lo ve la Geulah. Ahora vamos a aplicar estos conceptos al día de hoy.